Nos metemos en el desarrollo de la crónica que justamente te va a tener llevando el grueso del asunto, Rossi. Esto que ocurrió hasta hace pocas horas, o hace pocas horas en todo caso, en la Cámara de Representantes, por 64 votos en 93, esa Cámara, el plenario de esa Cámara, le dio la aprobación al proyecto de ley de muerte digna, o sea, proyecto de ley que legaliza bajo determinadas condiciones la eutanasia. Contanos. Bueno, como conversábamos al comienzo del programa, una sesión que comenzó sobre las 10 de la mañana, un poquito pasada las 10 de la mañana, y que se extendió hasta las 12:30 de la noche, una jornada bastante extensa en la Cámara de Representantes. Bueno, el primer diputado en tomar la palabra, fue quien abrió esta sesión, fue el diputado Frente Amplista, Luis Galo, un diputado que viene siguiendo y fue uno de los diputados que más ha trabajado también en este asunto de la ley de eutanasia. En su intervención se refirió a la iniciativa como uno de los temas más trascendentes que abordó en su trayectoria legislativa, y algunas frases para destacar de la intervención de Galo. Fue primero que habló mucho de que votar esta ley es también un acto de amor. Habló mucho, hizo muchas veces hincapié el tema del cuidado, al amor. Dijo que, por ejemplo, la eutanasia no se contrapone con los cuidados paliativos, algo que estuvo en discusión mucho entre los representantes y también entre algunos representantes de actores civiles que no están de acuerdo con esta ley y ponen como principal cuestionamiento justamente los cuidados paliativos. Galo también dijo en su intervención que Uruguay debe elegir cómo vivir y también cómo morir. Y insistió, como les decía varias veces, en que se trata de un acto de amor. Y algo que me pareció importante para destacar de su oratoria es que dijo que la mayoría de los pacientes que eligen la eutanasia lo hacen en su domicilio, rodeado de sus seres queridos. También algo que habla mucho de que las personas que llegan a una situación en la que deciden o quieren culminar con su vida, muchas veces personas que tienen, enfermedades terminales, lo hacen justamente rodeados de sus seres queridos. Yo les propongo, antes de centrarnos en lo que propone el proyecto, en cuáles son los principales puntos, hacer esta crónica de lo que fue la jornada. Así que vamos a escuchar un breve fragmento de lo que decía Luis Galo. Recordemos que fue el miembro informante en mayoría del Frente Amplio, que la mayor, solo un representante del Frente Amplio no votó este proyecto de ley de muerte digna. Así que vamos a escuchar brevemente lo que decía Luis Galo. Pero el punto esencial, la verdadera pregunta que tenemos frente a nosotros es si estamos dispuestos a incorporar a nuestra normativa el derecho de toda persona a decidir sobre el fin de su propia vida. Quienes se oponen a esta iniciativa lo hacen por una convicción que trasciende cualquier regulación y cualquier articulado que podamos implementar. La fragilidad es parte de nuestra condición humana. Nadie está exento de enfrentar sufrimientos en esta vida. Por lo tanto, apelo a tenerla presente y recordar la importancia de la empatía, de la compasión, del amor, la solidaridad en nuestro prójimo. Para finalizar, señor presidente, entiendo las diferentes perspectivas ideológicas, religiosas, filosóficas, morales, éticas que conviven en este recinto y que tanto lo enriquecen. Les pido que en su fuero más íntimo cada uno pueda analizar en profundidad y con responsabilidad y sensibilidad qué respuesta le daremos a los ciudadanos como Pablo, como Beatriz y tantos otros. Ojalá que la respuesta que demos hoy no sea la misma que le dimos a Pablo Salgueiro y a Fernando Sureda. Honremos su memoria con la aprobación de este proyecto. Muchas gracias. Pero el punto esencial. Eso decía Galo, que mencionó el caso de dos personas que por distintos motivos, tomaron, o dos casos que tomaron estado público, el de Sureda, que fue durante mucho tiempo funcionario de la Asociación Uruguaya de Fútbol,
está asociado, bueno, a la decisión que tomó justamente Sureda, quien padecía una enfermedad terminal, de hacer pública su situación, cuando esto capaz que todavía estaba en una etapa muy primaria de la discusión. Lo recuerdo dando entrevistas en distintos medios. Y el de Salgueiro es el caso del padre de Florencia Salgueiro, la integrante del colectivo Empatía Uruguay, que estuvo aquí entrevistada la semana pasada, ya en el preámbulo de esta sesión, que también, entre otras cosas, por la decisión que tomó su hija de militar esta causa, tomó estado público. Y bueno, cuando menciona ambos casos es que a Galo se le quiebra la voz. Sí, bueno, veíamos ahí a Galo muy emocionado. Otro de los casos que mencionó es el de Beatriz Gelós, que es una paciente de ELA que además se encontraba en Las Barras. Y bueno, en su oratoria, que bueno, en general los miembros informantes suelen tener una larga oratoria, duró casi 45 minutos el discurso que dio Luis Galo. Y bueno, mencionando este caso de Beatriz, decía que bueno, que ella sufría mucho, por ejemplo, el hecho de no poder tomar en brazos a sus nietos. Puso muchos ejemplos, tema de básicos, ¿no? De las personas, como higienizarse, como poder comer, como con independencia, ¿no? Y fue, creo que, un momento muy emocionante, porque además ella se encontraba en Las Barras. Bueno, ahora pasando al informe en minoría, que fue, bueno, la segunda persona que tomó la palabra en la sesión de ayer, fue el diputado del Partido Nacional, Andrés Greci, que marcó las diferencias de parte de la bancada blanca con el artículo 2. Creo que Florencia también lo dijo en la entrevista contigo cuando estuvo aquí en la Diaria de Radio. El artículo 2, que es como el corazón del proyecto de ley, porque bueno, marca quiénes son las personas que pueden solicitar la eutanasia. Lo que decía Greci es que, en el entendido de que es muy amplio este artículo, no solo porque para quien padece una enfermedad terminal, sino para todos aquellos que padecen una patología o condición de salud crónica incurable, irreversible. Él decía que incurable e irreversible no es lo mismo que terminal o en el final de la vida, sino que son características inherentes a la mayoría de las enfermedades crónicas. Este es como un tema que se discutió bastante y que, bueno, varios diputados se pararon desde este lugar para discutir, bueno, quiénes son estas personas que pueden solicitar la eutanasia. Algo importante para destacar es que, bueno, la votación del articulado, el diputado nacionalista Greci propuso un cambio en el artículo 4 que regula el procedimiento de eutanasia para incorporar un comité de garantías que está integrado por un profesional de salud mental, un médico especialista en la patología que sufre el paciente que solicita la eutanasia y un asistente social que esté encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos legales. Algo que, por ejemplo, señalaba la diputada de Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita, es que, bueno, puede haber como una especie de lucro detrás de las personas que solicitan la eutanasia para cobrar, por ejemplo, seguros de vida. Ese es otro tema que también se planteó en la Cámara de Representantes ayer. Este artículo sustitutivo que presentó el Partido Nacional tuvo el respaldo de algunos legisladores del Partido Colorado, pero no alcanzó los votos necesarios para ser aprobado. Bueno, y repasando qué dijo Greci en su oratoria, dijo, por ejemplo, que el proyecto de la eutanasia es un proyecto de la falacia porque tergiversa el debate democrático. Dijo que el proyecto carece de evaluación psiquiátrica. Remarcó que, bueno, las personas que quieren solicitar la eutanasia pueden tener presiones, por eso esta comisión que bueno, analiza, solicitaban que se incorporara la figura de un asistente social para evaluar el contexto del paciente que está solicitando la eutanasia, e insistió en que hay mucha desinformación sobre el tema. También insistió en que, bueno, no todos los médicos fueron consultados, habló mucho de la ética, del código de ética de los médicos, que bueno, son quienes de alguna manera avalan la eutanasia en caso de que el paciente la solicite. Y bueno, ese es otro de los puntos que había bastantes diferencias entre los legisladores, pero si les parece vamos a escuchar entonces también un fragmento de lo que decía el diputado del Partido Nacional, Andrés Greci, que fue el informante en minoría de este proyecto de ley de muerte digna. En resumen, señor presidente, una ley que no es llamada por su nombre, es eutanasia, no muerte digna. Una ley que no ofrece garantías, y es por eso que le solicitamos a los señores diputados, vuelvo a reiterar,
que por más que voten positivamente esta ley, nos permitan que podamos hacer la introducción de un artículo que ofrezca más garantías. Se va a derogar un artículo, en el caso que se apruebe, de suma importancia del Código de Ética Médica, donde la eutanasia activa deja de ser una falta ética médica, y vuelvo a reiterar, se deroga sin la participación de los médicos, los cuales deberían de haber participado de alguna forma para el cambio de este código. La legalización de la eutanasia no solo modifica normas legales, sino que transforma el imaginario social. Cuando el Estado convierte la muerte en una opción institucional, deja de ser garante incondicional del cuidado y pasa a validar la idea de que hay vidas menos valiosas o directamente prescindibles. Esto afecta especialmente a los más frágiles, que podrían empezar a sentir presión moral o económica para justificar su derecho a seguir viviendo. Muchas gracias, señor presidente. Esto decía Andrés Greci, diputado, como lo señalaba Rosalía, del Partido Nacional, en este caso por el departamento de Flores del sector Alianza País. Sí es. Bueno, lo escuchábamos, justo esto que hablábamos anteriormente, de las presiones que podrían existir sobre las personas que solicitan la eutanasia, sobre la ética médica. Me parece importante, hablar de los principales aspectos que contempla este proyecto de ley que se aprobó ayer en la Cámara de Representantes. Este proyecto tiene como objetivo regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir en las circunstancias que esas personas determinen, y prevé una comisión de seguimiento para garantizar justamente estos controles. El procedimiento es realizado por un médico o por su orden para provocar la muerte de una persona que lo solicite y que cumplan las siguientes condiciones, que es uno de los temas importantes y los que ha generado distintas opiniones. Esto es central, vamos a repasarlo. Esto es central. La persona que solicita la eutanasia tiene que ser mayor de edad, psíquicamente apta, que curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, o que como consecuencia de patologías o condiciones de salud que sean incurables e irreversibles, padezca sufrimientos que le resulten insoportables, en todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida. Esa última frase me parece que es clave. En todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida. Digo esto porque me parece que en el debate, sobre todo desde quienes se opusieron a la aprobación del proyecto de ley, sobrevoló, se planteó la idea de que, en definitiva, no estaba asegurado que el procedimiento no fuera pedido por gente que no necesariamente estuviera en una etapa terminal. En realidad, la redacción, yo creo que hace que se cierre el círculo en torno a determinadas situaciones, ¿no? de algo que tiene que ser progresivo y aparte de gravedad. Lo que me parece que se termina, si no es lo mismo, pareciendo mucho a lo de terminal. Bueno, como decís, Tincho, es un punto que generó distintas opiniones, pero por ejemplo en el caso del diputado Luis Galo del Frente Amplio, que está a favor de este proyecto, decía que para él estaban dadas las garantías, que no hay como otras interpretaciones, también haciendo alusión a este sustitutivo que presentó el Partido Nacional de incorporar la figura de un asistente social, entendiendo que se necesita analizar el contexto cuando, en el proyecto, que es lo que acabamos de leer, se dice que tiene que ser una persona psíquicamente apta. Otro punto importante, quienes soliciten deberán ser ciudadanos uruguayos naturales o legales, y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República, porque también se hablaba mucho de esto de como el turismo de la eutanasia, ¿no? Y en este proyecto de ley estas son las personas que podrían solicitar. Brevemente, porque hoy, como decíamos, tenemos un programa muy cargado. ¿Qué experiencias, qué países tienen aprobada la eutanasia? Hay ciertos matices también porque, hay leyes que se llaman muerte digna, muertes de suicidio asistido. Países Bajos, que aprobó en 2001, es como el país que aprobó la eutanasia y en el que Uruguay se basó para también redactar su ley. Bélgica, Luxemburgo y Canadá tienen leyes de eutanasia en vigor. Yendo a América Latina, porque hay otros países como por ejemplo Alemania, Italia, Austria, que tienen
aprobadas, pero bueno, algunos por sentencia, como decíamos, algunos tienen la ley, pero con ciertos matices con la que se está estudiando, la que ahora pasa al Senado en Uruguay. En América Latina, Uruguay podría ser el primer país en tener una ley de eutanasia, porque en Colombia, que es uno de los casos que se habla mucho, la eutanasia es un derecho constitucional desde 1998. Esto quiere decir que la persona, el paciente que solicita la eutanasia, se lo tiene que realizar por sentencia, no está escrito por ley. Está judicializado, digamos. Exacto. Entonces, bueno, esto quiere decir que muchas veces esos procesos pueden ser muy extensos para la persona que, bueno, está padeciendo, como leíamos anteriormente, una enfermedad terminal, está sufriendo mucho, entonces, bueno, son procesos que no se saben ni cuándo culminan y que muchas veces también puede fallar no a favor de la persona. En Ecuador y en Perú también hay casos que están despenalizados por sentencia, son casos puntuales, así que en este caso Uruguay podría ser el primer país que tiene una ley que además, hablando con Florencia Salgueiro... El primero de América Latina. El primero de América Latina, perdón, hablando con Florencia Salgueiro de Empatía Uruguay, también hablaba de que, bueno, que Uruguay tenga una ley también hace que, bueno, se dé una discusión más amplia, que también, bueno, garantice otros controles, regularice estas normas, que también hacen que, bueno, seamos, según ella, también un país como, bueno, más democrático y que, bueno, bueno, se le evite a estas personas el sufrimiento. Seguramente será un tema que sigamos conversando, porque, bueno, ahora pasa al Senado y, bueno, según decíamos al comienzo del programa, el Frente Amplio estima que en 2-3 meses podría ser una ley. Gracias, Rosy, por este informe.